El señor diputado va a presentar dos reservas. En consecuencia, tiene usted la palabra por 6 minutos, diputado. Gracias, ciudadano presidente, ciudadanos legisladores. Nosotros tenemos muchas razones para votar en contra y para argumentar sobre por qué la inconveniencia de estos instrumentos financieros. Primero, porque se establece un megasolinazo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público presumió que con el aumento al precio de los combustibles, la reforma energética preveía que estos acabarían. Sin embargo, se mantienen las facultades para continuar los incrementos. Segundo, porque el gobierno, segunda razón, porque el gobierno federal podrá descontar directamente hasta el 25% de los fondos para el fortalecimiento de estados y municipios como abono al monto de sus deudas sin consultar a las legislaturas locales. Tercero, porque no se especifica si el precio del petróleo que se fijará solo aplica para Pemex o también para los particulares, acentuando las disparidades entre los competidores. Cuarto, porque se propone una deuda interna de 595,000 millones de pesos, un endeudamiento externo neto del sector público de hasta 6,000 millones de dólares para Pemex y CFE. Los montos de endeudamiento interno ascienden hasta 110,000 millones de pesos, 8,000 millones de pesos respectivamente, y los de la deuda externa se ubican en 6,500 millones de dólares para la primera y 700 millones de dólares para la segunda. Aunado a esto, al tomarse en cuenta los requerimientos financieros del sector público, el saldo negativo representa el 4% del PIB. Quinto, porque la deuda es tan grande que equivale prácticamente a lo que se podrá recaudar por IVA, monto que asciende a 703,848 millones de pesos. Sexto, porque la inversión en infraestructura productiva de la CFE disminuye de 209,915, a diferencia de los 274,008 millones de pesos recibido este año que concluye. Séptimo, resultado de la reforma energética, Pemex obtendrá solo el 62% de los proyectos solicitados en la ronda cero, por lo que los ingresos asociados al petróleo descienden hasta el menos 8.3% respecto del 2014, lo cual no es sorprendente, pues la reforma entregó la riqueza petrolera a particulares y extranjeros. Prueba de ello es que las reservas probadas y probables que se licitarán ascienden a 3,782 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, mientras que los recursos prospectivos representan 14,606. De este tamaño son los ingresos que el Estado mexicano dejará ir. 8, porque la recaudación tributaria equivale únicamente al 40% de los ingresos que se recabarán, evidenciando el fracaso de la reforma fiscal. 9, porque es inercial y está mal focalizada esta ley. No se plantean cambios profundos que ajusten o recompongan la reforma hacendaria o las condiciones y necesidades del país. 10, porque se mantienen los privilegios fiscales para grupos de poder, aun cuando se pregonó en la reforma fiscal la eliminación del régimen de consolidación fiscal hasta el hastío. La figura de régimen especial para grupos empresariales se mantiene. Las prerrogativas y dispensas a las grandes empresas, que son quienes ganan más, se siguen manteniendo inalteradas. 11, porque es resultado de las reformas estructurales. Esta ley, aprobada en estos años recientes, los últimos 2 años,
para tapar el boquete en los ingresos que aporta o aportaba Pemex al Estado. Petróleos Mexicanos brindaba entre el 25 o el 35% de la recaudación fiscal en nuestro país, lo cual ha representado un recurso extraordinario que ahora tendrá que cubrirse o con déficit o con deuda, como se está planteando. 12avo, porque somos congruentes, votamos en contra de esta ley y votamos en contra de las reformas entreguistas llamadas estructurales, que no son otra cosa que reformas antipopulares para provocar que la casta de privilegiados reducida tenga todavía mayores recursos. 13avo, porque no se garantiza que la deuda contratada sea utilizada de forma eficiente y transparente. Les quiero comentar que como estrategia el PAN ha usado ahora un argumento, el de los impuestos en zona fronteriza. Como estrategia me parece correcto, me parece que es una estrategia válida, aunque sabíamos que esto no iba a prosperar. Hace un año yo he reclamado, no de todos ni para todos los diputados de la derecha, que votaron el Código Fiscal de la Federación en favor, que votaron la Ley de Ingresos en favor, que votaron la Ley de Responsabilidad Hacendaria y otros instrumentos que vinieron a situar al país en la situación económica deteriorada que actualmente se encuentra. Reconozco que como estrategia puede ser válida, pero todos los argumentos que escuché con respeto, esos argumentos debieran ser suficientes para haber votado en contra de la Ley de Ingresos. No es válido que argumenten y argumenten en contra y finalmente votan en favor. No es congruente. Yo sé que ahí hay una línea política, aunque 4 diputados se liberaron de ella, pero creo que en el PAN puede haber una mayor seriedad o mayor responsabilidad en la discusión. Los argumentos que varios legisladores hicieron y que aquí escuché me parecen atendibles, me parecen sensatos, pero no congruentes con el voto que emitieron horas antes en favor de la Ley de Ingresos. Por su atención, muchas gracias. Gracias, diputado Monreal Ávila. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura.